¿Qué le vamos ¿Qué a va a hacer? ser? Lo que hablábamos recién respecto a la fundación del Departamento de San Carlos, hoy se cumple un nuevo aniversario, 3 de octubre, como desde el inicio de 1772, que obviamente nuestro departamento ha tenido varios vaivenes. Por allí he postulado durante mucho tiempo y hemos planteado esta situación de conversar, rever, analizar respecto al nombre que llevamos, ¿no? San Carlos. Esto lo hemos contado muchas veces, no es por San Carlos Borromeo. Borromeo es el 4 de noviembre, que es un santo de la creencia católica, pero tenemos que remontarnos un poco más atrás, por eso se modificó la fecha al 3 de octubre, que es donde justamente el acta nombra y dice que ese día fue ícono y fue la clave para fundar el departamento de San Carlos. Bueno, ¿por qué siempre hablamos un poco de revisar la historia? La historia hay que revisarla porque tiene que ver con nuestra vida, con nuestras formas de ser, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Nuestro sistema familiar, nuestro árbol genealógico, que se iba armando por las propias emociones, por los propios síntomas, por los propios traumas, de lo que sucedía dentro del sistema familiar, estaba incidido también por lo que pasaba en el ámbito social, en el ámbito histórico, lo que pasaba en el pueblo, lo que pasaba en el barrio, lo que pasa en la actualidad. No, nada se Mm. modifica. Esto nos influye, nos incide. Nuestra personalidad y nuestras emociones están influidas, no determinadas, justamente por lo que sucede en la historia. Y para hablar de la historia hay que hablar un poquito más atrás. Recordemos que la colonización española, la barbarie que sufrimos, y para no hablar de todo el país, vamos a hablar específicamente del Valleduco, tenía que ver cuando ellos llegaron, cuando hablo de ellos, de los españoles, llegaron, aquí había gente que tenía una vida, los huarpes que tenían una vida profundamente espiritual por como la tiene cualquier vecino chacarero. ¿Por qué? Porque estás en la tierra, porque conectás con el vientre, ¿no? Que tiene que ver la tierra, madre tierra, y que a partir de ahí los huarpes tenían una vida muy particular respecto a lo que tenía que ver con la alimentación, que tenía que ver con esto de sembrar, esto de escuchar el tiempo, el de mirar qué pasa en la tierra, qué pasa en el clima, qué pasa en la montaña, qué pasa en las nubes. Aquella persona, por ende, de este sistema de miradas y de forma, Mm. indudablemente era un ser muy espiritual. Bueno, eso eran los huarpes cuando llegaron aquí los colonizadores españoles y como encomienda, imagínate, son avasallados por esta gente donde fueron arriados como animales hacia Chile para allá para trabajar o los llevaron a las minas de azufre. Hubieron muchos abusos, mucha muerte, realmente un genocidio de la cultura huarpe en ese momento. Ese genocidio que fue tremendo por los españoles cuando llegaron a colonizar aquí. Simplemente hay que darse 2 segundos, uno cierra los ojos, se imagina la comunidad, y no para idealizarlo, ni estamos haciendo Walt Disney, sino que en realidad tendrían sus problemas, sus formas, como lo tenían todos, como lo tenemos todos, pero una vida pacífica prácticamente, y de repente son arriados, ¿no? Llegan a tu casa, vos no tenés poder para defenderte, se quedan con tu casa, violan a tus hijos, matan a tu mujer y a los jóvenes, con un poco más de fuerza, arriándolos hacia Chile. Bueno, eso es lo que sucedió en la primer momento, y sobre esa tierra hemos construido nuestro departamento, sobre el dolor, sobre el silencio, porque ¿qué se habla de los huarpes? Muy poquito, muy poco se habla de los huarpes en el Valleduco. En la Valle por ahí hay una mayor referencia. Los huarpes quedaron en el anonimato. Y bueno, y así después llega una colonización de evangelización, que no fue más que una colonización cuando llegan los jesuitas. ¿Por qué? Porque prácticamente no toman la cultura de los pueblos originarios, lo que quedó de este pueblo originario, sino vienen con su cultura a traspolar, a cambiar, a modificar. Tomo, conozco, pero impongo lo mío. Los jesuitas estuvieron aquí también, tratando que fue la segunda movida para borrar la memoria de los pueblos originarios, más allá de lo que puedan haber aportado también, hicieron cosas buenas los jesuitas, no vamos a negar esa parte. Pero bueno, después viene lo terrible, el terrible genocida que fue Carlos III. Carlos III es el creador del Vallenato del Río de la Plata, y un poquito antes de 1770, donde funda el fuerte, que sea la otra fecha histórica, expulsa a los jesuitas de aquí, porque era un obstáculo, porque más allá los jesuitas se habían transformado en parte también de las comunidades aborígenes, y cierta resistencia hacían, más allá que querían o trataron
de imponer y impusieron su fe o sus formas de mirar la religiosidad, también eran un soporte y una barrera para que estos genocidas militares españoles no avanzaran. Entonces los expulsaron y dejaron la cancha libre para toda la militarización española. Modificó también algunas leyes, Carlos III. Estas leyes hablaban justamente de prohibir el idioma aborigen y los expropiaron, si fueron, inclusive esta segunda avanzada fue tan terrible y tan fuerte como la primera. Es que allí, al ver las tierras desocupadas, aparecen los puelches que venían más o menos del sur a tratar de habitar esta tierra. Pero eso fue el origen. Y bueno, cuando se funda San Carlos, 1772, después, 2 años después de que el fuerte, erigido justamente como un núcleo, como un lugar de resistencia. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar justamente aquellos que se iban a quedar con las grandes extensiones de tierra y las estancias, ¿no? Estancia del Cepillo, bueno, todas las estancias que se instalaron aquí en el Valle de Uco. Esto que sucede en el 72, cuando se funda, hace silencia toda esta historia, que es mucho más profunda, que viene con sus síntomas, que viene con sus traumas, y al llamar es una contradicción tremenda para la sanación mental, espiritual. O sea, tiene relación a lo mejor si vos lo ves del formato histórico, tradicional, pero si vos lo ves de lo energético, si lo miramos desde este lugar espiritual, es una gran contradicción que sigamos sosteniendo, llevando el nombre San Carlos en honor a Carlos III, que fue este tipo que te estamos contando, que avasalló, no en forma directa, pero sí a través de sus enviados, la tierra en el Valle de Uco. Vivimos sobre cementerios silenciados. Entonces, por allí, ¿cuál sería el método? Tal vez esto lo trabajamos alguna vez y se expresó, hicimos una constelación social, ya te lo he contado, en el Museo San Carlos, donde hacíamos participar gente en representación de los pueblos aborígenes y que ellos lo supieran. O sea, estaban de acuerdo con hacerlo, pero no sabían a quién representaban, la campaña del desierto y también los pueblos originarios. Lo que pasó en el museo fue fuertísimo, lo que se movió, y esto lo pueden atestiguar las más de 100 personas que participaron en ese momento. Hay que hacer un reconocimiento. Yo no sé, imagino que debe ser muy difícil a los efectos legales, por las firmas, por los documentos, el tema de modificar el nombre San Carlos en homenaje a este sujeto genocida que fue Carlos III, pero sí hay que reconocer, porque ¿qué pasa? Todo aquello que no se reconoce se transforma en un trauma. Y vos decís, bueno, una historia vieja. No. Nosotros, a través de la epigenética, está claramente demostrado que nos inciden las emociones que traemos de historias atrás, de décadas atrás, a través de lo que fue sucediendo y fue pasando en la ciudad, en los pueblos que vivimos. Nos incide, nos influye, y bueno, a lo mejor tal vez hay que llevar el sello pero teniendo claro de dónde venimos, quiénes somos, y que Carlos III realmente fue un genocida, y que este genocidio, a través de sus leyes borbónicas, permitió la masacre y la muerte en nuestros pueblos. Después vinieron los terratenientes con la campaña del desierto, los que se apropiaron, los que se quedaron. Por eso hacemos siempre mención a José Ernesto Lencina, que algo de sanación hizo Felipe, porque cuando él fue gobernador del 18, ordenó liberar los últimos cautivos de los pueblos originarios aquí en nuestro departamento. ¿Cuál sería la propuesta? No sé, tal vez que habría que reverla por los sellos y por la firma y por lo que hay que hacer San Carlos, pero San Carlos se apoya sobre esta historia trágica tratando de silenciarla. Hay que volver a hablar, hay que hablar más de los huarpes, hay que hablar más de los pueblos originarios, y por lo menos decir San Carlos, pero en tierra de los huarpes, o San Carlos en tierra, reconociendo aquello que las distintas generaciones... reconociendo los huarpes. Reconociendo ese trauma, esa situación que ven. Los huarpes y los pueblos originarios, ¿no? Sí. Reconociendo los pueblos originarios de San Carlos. Porque si no, es como poner una tapa sobre toda esa historia. Cuando vos metés, cuando metieron el museo acá, el fuerte es símbolo de que se habla a partir de ahora, de 1772 y todo lo que pasó, como si antes no hubiese habido nada. Estuvieron los verdaderos habitantes de nuestro pueblo, y que fueron, como dijimos recién, fueron excluidos, sacados, silenciados a través del dolor. Vivimos sobre cementerios. Y bueno, en los pueblos, si lo hablamos de las constelaciones familiares, esto incide muchísimo. Muchas veces nos preguntamos por qué suceden cosas en San Carlos, uno de los departamentos más antiguos
fuimos fundadores de la República Argentina. Y bueno, tal vez la respuesta de todo lo que nos sucede y pasa en ese ámbito energético tiene que ver con esto. Cuando uno reconoce un dolor, lo puede trabajar, o reconoce una historia, la puede trabajar, le das lugar y ahí se produce un orden energético, ¿no? Así que bueno, ya sé que lo digo todos los años, espero que algún día lo podamos tomar a esto y incluir, o no sé cómo es lo legal, esto habría que verlo, el tema de este reconocimiento a los pueblos originarios, pero no de una fecha simple, sencilla. O sea, no es sacar el nombre de San Carlos. No es San Carlos. Yo se lo sacaría porque, escúchame, yo sé que no se puede, que es complejo, no se puede, pero ya se sacó también en algún momento y se volvió a llamar San Carlos, ¿no? 9 de julio, creo que si no me equivoco, nos llamamos y duró unos días y pusimos San Carlos. Yo te digo, si vos me preguntás a mí, está bien, sé que yo tengo ascendencia de los pueblos originarios, cuando quiere toda la historia, pero tenemos un nombre, esta es la contradicción, nos llamamos San Carlos en homenaje no a San Carlos Borromeo, sino a Carlos III, que fue el creador del Virreinato del Río de la Plata y fue uno de los mayores, sus leyes permitieron el mayor genocidio de las Américas y ni que hablar en el Valle Duco. Entonces estamos llevando el nombre de este genocida. Cuando decimos San Carlos, San Carlos, San Carlos, es un mantra, ¿me entendés? San Carlos, San Carlos, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de él. Estamos brindándole homenaje a lo que él hizo. Por eso la contradicción. Carlos, ¿cuándo me dijiste? Carlos III. Carlos III. Claro. ¿Y San Carlos Borromeo? San Carlos, por eso se separaron las fechas. San Carlos Borromeo fue porque yo creo que tenían un julepe estos otros, porque al ser creyente empezaron, acordate que había toda una mancia, una creencia chamánica en nuestro pueblo. Imagino que toda la muerte y todo el dolor que se produjo acá empezaron a suceder muchos hechos. Al poco tiempo, para poner tapa sobre tapa, como dicen los niños, Sí. se le pone a San Carlos el nombre del santo, que es el dibujo que está ahí donde termina el bulevar, que es San Carlos Borromeo, que también tiene sobrino de Pío, del Papa Pío, que también lo rescataron. Bueno, es otra historia aparte. Pero Carlos III fue el rey y el nombre de San Carlos Borromeo es, bueno, el nombre de ese santo para determinada creencia, que esa estructura, esa institución en su momento lo declaró un santo y, bueno, pedimos la protección de ese santo, que no tiene nada que ver con nosotros tampoco. Bien, ahí estamos. 53 minutos de la hora 11 en la República Argentina.